Presentan Última Mirada. Estamos con Tomás Hirsch. Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tomás Hirsch tiene ciertas características que no son fáciles de encontrar en una coalición con gente tan joven. En primer lugar, no soy tan joven. No es tan joven, es la primera cosa. Y por lo tanto tiene que convivir con gente que es mucho más joven que él, que tiene ímpetus de juventud, que probablemente ya no tenemos como lo teníamos antes, pero... Sin embargo, en términos de historia del país, al que hay que preguntarles a Tomás en esa coalición más que a los cabros más jóvenes. Y además, él fue candidato presidencial por el Partido Humanista y ahora también es candidato a senador, pero además es... A diputado, perdón. Pero además eres una de las personas que ha tomado las vocerías en turno que tiene el Frente Amplio. Queríamos conversar ahora que se acerca esto un poquitito. ¿Cuál es la visión que tienes tú de cómo el Frente Amplio ha avanzado? Partió con un ímpetu brutal, Beatriz Sánchez subió en las encuestas como espuma, después vino el episodio de Mayol y una serie de otras cosas más y ha empezado a diluirse el asunto. ¿Cómo se ve desde el Frente Amplio? Mira, el Frente Amplio se lo ha pretendido mirar como si fuera un grupo de jóvenes que provienen del mundo estudiantil, de las movilizaciones estudiantiles. Y es mucho más que eso, tal como tú decías ahora. Yo no soy tan joven, ya estoy medio pelado, cana. Y así habemos muchos de distintas generaciones y gente que provenimos de las luchas políticas, incluso contra la dictadura por recuperar la democracia. Partidos con corrientes muy diversas. Fíjate que aquí hay un partido humanista, partidos que tienen vertientes marxistas, partidos que provienen del ecologismo, del feminismo, del socialismo, partidos liberales. Entonces, es una confluencia, una convergencia de partidos y organizaciones sociales muy diversas que hemos logrado ponernos de acuerdo en torno a un proyecto común. Y ese proyecto común va mucho más allá de las elecciones parlamentarias y presidenciales. Nosotros nacimos, el año pasado estuvimos durante la época de las municipales buscando construir este acuerdo, tomó tiempo, lo concretamos en enero, a comienzos de enero, cuando ni siquiera teníamos candidatura presidencial y dijimos, el proyecto del Frente Amplio es constituirse como una opción, como una alternativa, como un conglomerado que signifique una alternativa a lo que es el duopolio hoy día en Chile. Cambio el sistema electoral, ya no tenemos binominal y es muy importante que exista esa opción. En ese momento dijimos, vamos a mirar mucho más allá de las elecciones. Esto no es una cuestión meramente electoral, pero nos interesan también las elecciones. Entonces, trabajemos para tener una buena bancada parlamentaria porque es importante incidir desde el Parlamento. Con el cambio del sistema binominal, con 155 diputados, tener una bancada que sea del 10% más o menos, dijimos, va a ser importante. Todavía no teníamos candidatura presidencial. En ese momento dijimos, bueno, se necesita una candidatura presidencial que sirva como paraguas, que le dé cohesión. Que tire un poco la carreta. Que claro, tiene sentido. Es muy complicado ir en una candidatura parlamentaria si tú no tienes candidato presidencial. Oye, ¿usted por quién vota, presidente? Bueno, tienes que tener. Y vino este proceso y encontramos la posibilidad de que Beatriz Sánchez fuera candidata y nos produjo una gran sintonía a todos, a la gran mayoría porque, bueno, hubo primaria. Estaban los que estaban con Alberto Mayol, pero claramente Beatriz Sánchez de algún modo rápidamente sintonizó con lo que era el proyecto del Frente Amplio. Se la reconocía como alguien que estaba en la misma línea, en la misma onda, muy valiente, denunciando las injusticias de este país, proponiendo otro modelo de sociedad. Entonces, la verdad es que esto vino, pero muy bien, muy fácil. Pero nosotros no estábamos en ese momento pensando, mira, y vamos a ganar la presidencial. Esta es una coalición muy nueva, es una coalición que tiene 10 meses en este momento, 11 meses. Vino el crecimiento de Beatriz porque efectivamente representó algo muy distinto y algo nuevo en la política chilena. Y como hay un desgaste tan grande de la política tradicional, el que aparezca alguien como ella, mujer, valiente, sin pelo en la lengua, con capacidad de denuncia, con capacidad de trabajo en equipo, una tremenda capacidad de trabajo en equipo, que sabe escuchar, que recoge, que sabe ser vocera de un conjunto, bueno, la verdad es que eso fue recogido por la ciudadanía y fue creciendo fuertemente. Ahora, pero también habían situaciones de inexperiencia como conjunto, de errores que yo creo que fueron más bien de forma y comunicacionales, ¿eh? Todo lo que pasó en el Distrito 10, con Mayol, todo eso. Aquí nosotros no tuvimos dramas de fondo. No hay nadie del Frente Amplio que está metido ni con Soquimich, no hay temas de ese tipo. No hay vínculos raros con comunas donde hay narcos, no hay nada de eso. Perdona, pero
Pero hay un punto ahí en lo que pasó en el Distrito 10, sí, que se refleja más o menos que la gente entendió, creo yo, que podían ser atisbos de la política tradicional, que es cuando tú tratas de sacar a las personas de así a codazo, cuando tú tratas de poner, ¿qué es la cosa que uno ve en los partidos viejos, donde de repente no te dejan entrar, los caciques no dejan que nadie suba, te desplazan con malas artes? De algo como eso se vio, y yo creo que tuvo un impacto en la baja de Beatriz Sánchez. Tuvo un impacto en la baja, sin duda. ¿Sabes? Yo nunca he estado de acuerdo con esta visión que hay del Frente Amplio de que son unas blancas palomas, de que la voz moral en la política, para nada. Aquí hay un conjunto muy grande. Hay 14 organizaciones políticas. Hay, como te decía recién, historias muy diversas. Y por lo tanto, evidentemente hay mucha fricción adentro para ponerse de acuerdo. Mira lo que pasa en las otras coaliciones, se pasan peleando. Bueno, esto se está construyendo. Entonces, evidente, no tiene nada de raro eso. Al revés, pretender aparecer como inmaculados, como que aquí todo es con guante blanco, no es así. Cuando tú estás en una negociación, y tú lo sabes bien, cuando uno está en una negociación de cupos parlamentarios, es durísima, y por más que lo que uno quiere es que el conjunto tenga un buen resultado, al menos los humanistas siempre planteamos que aquí lo importante es que a todos nos fuera bien. Nosotros siempre hemos creído que la mejor bancada es aquella que representa la diversidad. De hecho, bastantes problemas tuvimos en su época cuando fuimos parte de la Concertación, hace más de 25 años ya, cuando planteábamos esto y en realidad veíamos que los codazos eran bastante más brutales. Ahora, efectivamente lo que pasó en el Distrito 10, para ir derecho al tema que tú planteas, yo lo encontré poco estético, muy poco estético. Creo que se cometieron muchos errores comunicacionales de forma, pero también errores de fondo. Creo que se enredaron las cosas de un modo que no correspondía para nada. Creo que todo se podría haber resuelto con mucho más diálogo y sin hacer esta explosión pública que evidentemente produjo un daño. Y yo creo que todos aprendimos y aprendieron de eso. Tomás, tú eres un viejo lobo político, no eres una persona bisoña, no eres una persona que llega recién, has vivido en el Partido Humanista de su creación, sí, antes el retorno a la democracia, y te toca convivir con cabros que vienen, pero qué sé yo, lanzados, que sí, ganaron, incluso hay personas que siempre a lo que postularon ganaron. Y por lo tanto tienen una visión de sí mismos como eternos ganadores, como que no hay derrotas en estas cosas. Y tienen unas posiciones que son de blanco y negro en algunos casos. Sí. ¿Cómo se convive con eso? Porque esa situación, yo también creo que hay una mezcla ahí que es difícil de explicarle a la ciudadanía cuando tú tienes personas que dan la sensación de que hay que pegarle un brochazo a todo lo que se ha hecho como si no tuviera valor y hay que refundar el asunto, versus otros que dicen, mira, aquí hay que mirarlo con un poco más de calma. Mira, nosotros los humanistas estuvimos en la fundación de la Concertación, desde antes que se fundara. Nos salimos rápidamente porque claramente sentimos que se perdía el norte de ese proyecto. Después estuvimos en la fundación del Juntos Podemos, donde lo que buscábamos era construir una alternativa a la nueva mayoría, a la Concertación en esa época, ¿no es cierto?, por el lado de la izquierda. Eso se quebró el día de la elección básicamente porque un partido tomó una definición diferente a lo que teníamos como Juntos Podemos y bueno, hasta ahí llegó ese proyecto. Yo he visto en el Frente Amplio una disposición muy diferente. Yo he visto en todas estas nuevas organizaciones más jóvenes que provienen del mundo estudiantil una vocación diferente. Hay un estilo de hacer política que es distinto. Más allá de estas situaciones un poquito desagradables que se han visto públicamente, hay una capacidad de diálogo. Mira, hasta se habla menos, lo cual ya es fantástico. Los discursos son más cortitos, se va al punto, es bastante más concreto todo. Pero evidentemente aparecen también las cuestiones que a uno menos le gustan de la política, esto que estábamos hablando recién de los codazos, etcétera. Yo, si tuviera que reflexionar, diría que al Frente Amplio una cuestión que yo creo que le ha faltado, una visión personal, es vincularse más con la historia de los movimientos de lucha por los cambios en nuestro país. Fíjate que a Beatriz Sánchez la apoyamos 5 o 6 ex candidatos presidenciales. Alfredo Sfer, que es candidato a senador. Jorge Arrate, que ha manifestado su apoyo entusiasta a Beatriz y a candidato y candidata del Frente Amplio, exministro. Cristian Reitze. También candidato humanista. Así es, está Sara Larraín. Bueno, también por los, ese fue por los verdes, por los ecologistas. Por los ecologistas. Y estoy yo. Y
no quiero ser autorreferente, pero de algún modo en todas estas candidaturas se han planteado muchos los temas que hoy día forman el bagaje del Frente Amplio. Nosotros en el 2005 planteamos no más AFP, eso me acuerdo que fue mi primera propuesta en el debate presidencial que hubo en esa época. Planteamos la educación gratuita, pública y calidad en 1999, tiramos la Constitución a la basura, que fue un escándalo en esa época, que cómo podía ser. Bueno, porque consideramos que era mal y se necesitaba una asamblea constituyente. Entonces, aquí hay una historia y yo creo que el Frente Amplio recoge esa historia, ese proceso, y por cierto el programa de Beatriz Sánchez incorpora esos elementos. Y eso tal vez, para hacer una revisión autocrítica, yo creo que eso tal vez ha faltado, vincular lo que es hoy día el Frente Amplio con todo ese proceso histórico que nos llevó a luchar contra la dictadura, a recuperar la democracia, a trabajar porque la educación, la salud, etcétera, fueran derechos. Pero quizás el tema en ese tipo de encuentro entre las personas más históricas, las personas que acaban de salir, tiene que ver con básicamente determinadas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Alberto Mayol, no sé si fue en Tolerancia Cero o en Aquí está Chile, él dijo que la Concertación había traicionado al país. La palabra traición es una palabra, ¿para qué estamos con cosas? Es una palabra que es fuerte. Sí. Es una cosa que no significa de que tú fuiste más lento, no significa de que tú fuiste más gradual, no significa de que tú tuviste un poco más de calma o de cautela, no, significa de que tú cambiaste, alteraste el curso de lo que estabas proponiendo. Y eso yo creo que causó un impacto muy grande, que no solamente lo dijo Alberto, lo dijeron varios otros más. Perdón, en 1993, esto suena a historia antigua, pero no importa, en 1993, cuando los humanistas nos retiramos de la Concertación, dijimos aquí, la cúpula, y no la Concertación entera, esa es la diferencia que hago, las cúpulas, las dirigencias de la Concertación han traicionado efectivamente a un pueblo, a un proyecto. Y te lo digo claramente, ¿por qué ya en el 93 dijimos eso? Porque acá lo que pasó es que todo un pueblo ayudó a empujar un camión para arriba en una cuesta. Todos empujaron. Y cuando ese camión llegó arriba, se subieron unos pocos, los Saldívar, en fin, se subieron unos pocos arriba y muchas gracias, muchachos. Y ese camión se fue y toda la gente se quedó ahí mirando, igual que Condorito, diciendo exige una explicación. Lo que se hizo en ese momento con la doctrina Benninger fue coartar toda la participación social, lo cual además me parece un error histórico, porque había un gran respaldo, había un gran apoyo, y ese proceso tenía que hacerse en conjunto con la ciudadanía. Sin embargo, vino esta cosa de la política, de los consensos, de los acuerdos con la derecha, muy distanciada a la gente. Saltémonos 25 años y mira el resultado de todo esto. 65% de la población que no vota. Y no solo no vota, sino que están choreados, están enojados, están aburridos. Yo lo veo en las salidas del metro, cuando repartimos volantes. La gente está muy enojada. Entonces, que no me vengan a decir, por ejemplo, que la derecha o Piñera es mayoría. Sí, es mayoría de unos poquitos que votan, pero hay un 65% que no está participando. Y eso tiene responsables. ¿Sabe lo que pasa? Que siempre se dice, uy, ¿qué pasará que la gente no vota? Oiga, discúlpeme, pero si usted metió las manos en Soquimicho, usted metió las manos en Penta, usted recibía propinas de las pesqueras, ¿qué espera? ¿Que la gente después vaya a votar por usted? La gente se enoja y claro, mete a todo el mundo en el mismo saco y dice, todos los políticos son iguales. Está bien, no son todos iguales, pero yo entiendo lo que pasa. Creo que la gente comete un error, porque si fuera a votar, efectivamente podría cambiar las cosas. Pero surge esa respuesta que es la más simple, decir, ¿saben qué más? No voy a votar, como si castigaran a los políticos. Y en realidad lo que hacen es dejarle el campo abierto. Mira lo que pasa en mi distrito. Y no es que quiera hacer propaganda del distrito, pero... No puedes, además, no voy a hacer. Pero es que grafica, porque es un pequeño Chile. Como en Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, va mucha gente a votar. 70, la derecha, 73%. Así es, porque la derecha tiene mayoría ahí. No es monopolio, pero tiene mayoría. Son más disciplinados, van a votar. No, además lo que ha pasado hasta ahora es que con el sistema binominal había una suerte de secuestro. Siempre elegían solo ellos y había un 30% que se quedaba mirando sin posible elegir. Bueno, como en Peñalolén hay con un 70% que no vota, al final resulta que es los votantes de derecha de Vitacura los que deciden los diputados o diputadas de Peñalolén. Es un contrasentido, es un contrasentido. Todo esto tiene que ver con tu pregunta respecto a la traición. Yo creo que hubo una traición efectivamente. Hubo una traición en términos de, y la palabra sé que es dura, de dirigencias que se desconectaron del proyecto social. La Concertación, Fernando, terminó convirtiendo en una suerte de sociedad anónima. Esa es la verdad. Una sociedad anónima que tiene directorios, dividendos, pero que no tiene proyecto social, no tiene un proyecto de transformación de país, no tiene una mística. Y hoy día, fíjate lo que hay, una suerte de todos contra Piñera.
Pero ¿cuál es el proyecto? Ok, pero te lo pregunto desde la lógica de la concertación. La lógica de la concertación, si que estuviera aquí una de las personas que tú lo tratas de traidor, te diría, perdona, nosotros recibimos un país que estaba con miedo, con pánico, había votado, efectivamente se había movilizado del 83 en adelante en protestas, de todas maneras. Y la única cosa que teníamos para hacerte el discurso que tenía Benninger, si que estuviera entre nosotros, la única cosa que teníamos correcto es que había que consolidar la democracia. Y esa consolidación de la democracia pasaba porque no se levantara Pinochet, que todavía era comandante en jefe, no hubiese ningún tipo de alzamiento, hubo dos en el gobierno de Patricio Aylwin, y que se consolidara la democracia. Y para eso hubo que hacer concesiones y mirar más a largo plazo. Y se concedió. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo para el primer gobierno, para el de Patricio Aylwin, que era de transición, pero hoy día tenemos la transición más larga del mundo, 27 años y todavía tenemos la constitución de la dictadura. No hay otro país del mundo, yo he investigado el tema, no existe otro país que 27 años después de terminar con la dictadura mantenga la constitución de la dictadura, con cambio de firma, con lo que tú quieras, pero sigue siendo la de la dictadura. Y eso hace que este proceso no termine, que se alargue eternamente. Mira, el primer gobierno efectivamente estaba ese riesgo, podían volver los militares, habían amenazas, es real, y había que ser muy responsable. Pero es el gobierno de Eduardo Frei el que profundiza el modelo neoliberal y privatiza el agua. En Concepción hubo un plebiscito en que se preguntó, el doctor Edgardo Condesa lo organizó. Sí, me acuerdo. El 97% dijo que no quería privatizar el agua, la privatizaron. Les dio exactamente lo mismo. Del plebiscito del doctor Estaban Condesa. metidos en el negocio. Mira, las cosas que a uno le tocó escuchar ahí adentro, cuando todavía estábamos adentro, les importaba un pucho. Es decir, estaban en la lógica neoliberal. Creían que el tema era crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y que lo demás es música. Eso lo hemos seguido escuchando hasta hoy día, hace no mucho. Bueno, el tema no es solo crecimiento. La vida humana es mucho más que crecimiento económico. ¿Por qué nos hemos convertido en uno de los países con más consumo psicofármaco del mundo? Alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, femicidio. Hay indicadores que no se miden por crecimiento. Fíjate, yo lo he planteado y me parece que sintetiza muy bien. Estamos viviendo en el país del maltrato. País del maltrato, la gente se siente muy maltratada. Y yo creo que es posible construir un país del buen trato. Pero el buen trato no es solo que pasemos a crecer del 1,5 al 3,2%. El buen trato tiene que ver con qué derecho garantizas. ¿La salud es un negocio o un derecho? Le escuchamos recién al candidato presidencial de la derecha que todo hay que pagarlo en la vida, que si no es pagado no vale nada. Ese hombre no conoce el amor, ese hombre no conoce los afectos, ese hombre no conoce todo lo que es la emoción del ser humano. No se paga y son las cuestiones más hermosas que tiene el ser humano. No creo que todo hay que pagarlo en la vida. Esa lógica tan perversa está muy instalada y creo que caló también en ciertas cúpulas la concertación. Yo creo que hay mucha gente que votó concertación, como yo mismo, que hoy día quiere efectivamente construir un país del buen trato, que quiere que hagamos algo distinto. ¿Por qué tenemos que ser uno de los pocos países del mundo que mantienen la AFP? ¿Por qué récords tan extraños, Fernando? Yo me pregunto a cada rato eso, fíjate. ¿Por qué tenemos que tener un CAE, que es un negocio de cuántos? 600 millones de dólares para los bancos. ¿Por qué esa lógica en que se termina siempre beneficiando unos pocos? En el Frente Amplio tenemos una mirada distinta. Y me dirá, ingenuo, no, creemos que es posible hacer las cosas otro modo. A ver, la última parte de lo que señalaste me parece interesante para lo que sigue, porque inevitablemente, si es que vota una cantidad superior, creo yo, a 5,5 o 6 millones de personas, va a haber segunda vuelta. Sí. Y por lo tanto, en esa segunda vuelta, quienes pasen, si no es Beatriz Sánchez, va de alguna manera a compeler al Frente Amplio a que tome posición. Sí. Y lo que se dice antes de la campaña y los adversarios que se designan y a quienes darles más, bueno, es difícil construir asociaciones, alianzas, acuerdos, vinculaciones, cuando uno le ha estado diciendo que son traidores. Por lo tanto, ¿cuál es la posición del Frente Amplio el día 19 en la noche, una vez que, si es que Beatriz Sánchez no sale en esa? Seamos bien claros, ¿eh? Yo no ando diciendo, ni nadie anda diciendo que son traidores todo el día. Yo te dije que el 93, cuando nos retiramos, explicamos claramente que se había traicionado un proyecto. No, pero te digo que la dirigencia había traicionado un proyecto. Sí, pero en todo caso, haciendo esa salvedad,
Nosotros hemos tomado una determinación bien clara y hemos dicho, vamos a seguir trabajando, patitas en la calle, hasta el domingo, se puede hacer campaña hasta el jueves, ¿no es cierto? Y queremos efectivamente seguir trabajando para que Beatriz Sánchez pase a segunda vuelta. Y nos vamos a jugar todo hasta el último día. Yo personalmente siempre he dicho que se perdió mucho tiempo en discusiones académicas, de café, mucho discurso, y había que seguir trabajando, vinculando la candidatura presidencial con las parlamentarias en territorio, en terreno. Eso es lo que por lo menos hemos hecho muchos de nosotros. Después de la primera vuelta nos tomaremos un tiempo, si es que Beatriz Sánchez no pasa a segunda vuelta, para conversar, para discutir. ¿Te puedo dar mi visión más personal o la de los humanistas? Te quiero preguntar, sí. ¿Están todas las opciones abiertas o hay ciertas opciones que están a priori están totalmente inhabilitadas? Nosotros tenemos muy claro que nosotros no vamos a participar de un gobierno que no sea el gobierno del Frente Amplio. Eso está totalmente claro. Ok, pero eso es perfectamente legítimo. Bueno, perfecto, lógico. Eso es una decisión que está muy clara. Sea Piñera, sea Guillén, sea otro, que no es el Frente Amplio. Nosotros estamos por un programa y lo que vamos a hacer después que asuma el próximo gobierno, si no es el gobierno del Frente Amplio, es impulsar desde la bancada parlamentaria y desde los movimientos sociales y desde los territorios las propuestas de ese programa. Ese es para nosotros el tema esencial. Vamos a luchar para que se ponga fin al CAE, para que haya no más FP. Bien, pero en fin, la lista que tenemos en el programa. Esa es la Perfecto. carrera larga. Bien. Vamos a la carrera corta. La carrera corta. Nosotros nos hemos planteado darnos un tiempo para que cada orgánica discuta en su interior cuál es la definición que toma. Y lo que queremos es que, independiente de las definiciones que tome cada orgánica, no necesariamente eso te obligue a que como Frente Amplio tenga que tomar una decisión conjunta, sino que podamos convivir en la diversidad de opciones. Nos parece que es muy interesante que un conglomerado tenga un proyecto que mira mucho más lejos y que por lo tanto resiste perfectamente que hayan distintas opciones frente a una eventual segunda vuelta en que no participa. Creemos que eso es una opción totalmente legítima. Por el contrario, creemos que no es bueno tensionar las cosas hasta llegar a una situación de quiebre o divisiones por esa segunda vuelta. Pero todos coincidimos que no tenemos nada que hacer en un gobierno que no sea un gobierno del Frente Amplio. Y que nuestro rol va a ser, en ese caso, un rol de oposición y de empujar nuestras propuestas. No me acuerdo quién fue el que dijo, creo que fue hoy día o ayer, que dijo que el Frente Amplio es el MEO del 2009. El que saca una muy buena votación o tiene una votación considerable para un proyecto nuevo, pero que se resta de la segunda vuelta y le cede básicamente a la derecha la posibilidad de que gane Piñera. No, de ninguna manera. Esto no tiene nada que ver con cederle a la derecha. Lo que pasa es lo siguiente, y Beatriz lo ha dicho re claro y yo coincido, y esto no es solo slogan. La derecha y la nueva mayoría quizás no son lo mismo, pero hacen lo mismo. La verdad es que acá la pregunta para mí es otra, Fernando. A ver. La nueva mayoría o la concertación ya le entregó una vez el gobierno a Piñera y está hoy día a punto de producir la misma situación. Creo que esa es la reflexión que hay que tener. ¿Qué pasa con esa coalición que reiteradamente le entrega al gobierno pavimentadito a la derecha? Algo han de estar haciendo muy re mal. Nosotros no hemos sido gobierno, así que no nos vengan a responsabilizar a nosotros. Bueno, de alguna Porque manera sería ya el colmo que vengan de la nueva mayoría y decir, oiga, ustedes son responsables de que gobiernen la derecha. Señores, revisen un poco qué han estado haciendo. Revisen un poco la rabia que han generado la ciudadanía. Revisen qué está pasando que usted le pavimenta. Parece que ustedes son una muy mala copia, entonces la gente termina yéndose hacia la derecha. No, ellos tenían que hacer una autocrítica que no se hizo adecuadamente la vez pasada. Michelle Bachelet fue presidenta y luego asume Sebastián Piñera. Muy bien desde el punto de vista de la alternancia, la democracia, lo que tú quieras. Pero algo tendrá que estar haciendo mal esa coalición que le termina pasando eventualmente por segunda vez el gobierno a un personaje además bastante particular. Estoy de acuerdo, Tomás, pero convengamos una cosa. No solamente la coalición le entrega al gobierno a Sebastián Piñera el 2009, sino que además lo recupera después del 2013. Y en esa recuperación estaban ustedes en otras dimensiones, no estaba constituido el Frente Amplio, pero estaban los enojados con la concertación, sí. ya habían aparecido, sí. Estaba pero sin embargo Michelle Bachelet no tuvo que hacer mucha campaña. Seguro. Y ganó fácil. Por lo tanto, ahí la pregunta es doble.
uno podrá preguntar, ¿qué hicimos para perder 2 veces? Y la otra pregunta es, ¿qué se hizo para ganar la segunda? Bueno, evidentemente para ganar la segunda vez tenían a una candidata como Michelle Bachelet, que tenía un tremendo respaldo, un tremendo apoyo, un gran cariño, que se lo había ganado por lo demás. Y bueno, la gente efectivamente frente a esa candidatura se volcó muy fuertemente, cuando por otro lado la derecha tenía una situación escandalosa de candidatos que parecían en una tómbola. Entraban y salían. Y por el lado de la izquierda también teníamos una situación de, creo que no, ya ni me acuerdo si teníamos 4, 5 o 6 candidatos. Es decir, no era muy auspicioso el panorama que se abría de otra candidatura. Y, insisto, con una Michelle Bachelet que estaba en el mejor de su posicionamiento y de su momento. Entonces, no me extraña en absoluto, y creo que a nadie le extraña que ella haya vuelto a ganar con el respaldo que tenía. Pero la pregunta de fondo es otra, insisto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la nueva mayoría? Lo que pasa es que yo no he visto la reflexión autocrítica. Hoy día lo que veo en ello es una suerte de desesperación de decir, bueno, vamos todo contra Piñera, veamos cómo mantener. Pero, cuando el tema es otro. Pero si se han sacado la cresta, Tomás, todo este tiempo, las cosas que se han dicho desde la democracia cristiana, que está en el gobierno todavía, sí, a su partido socio hasta hace muy poco, lo que han dicho ellos mismos, no es yo concuerdo contigo en que no es la autocrítica racional que se hace, se deja plasmada en un documento, no, es más bien vómito, pero es vómito contra los compañeros de lista hace muy poco rato, los compañeros de coalición hace muy poco rato y los compañeros de gobierno todavía. Seguro, si lo que uno está viendo hay una pelea, y tú y yo sabemos que incluso por detrás es durísima, efectivamente es de cuchillos, digamos. Yo creo que eso tiene que ver con lo que te decía antes, no hay un proyecto que los una, no hay un proyecto de transformación, hay más bien un sálvese quien pueda, hay una democracia cristiana que está viendo cómo se mantiene viva, ¿no es cierto?, y cómo logra tener una cierta presencia a futuro, y entonces cómo le da identidad a su partido, con la candidatura de Carolina Goich. Hay un PS-PPD que pasaron por situaciones bastante enrarecidas, de bajar candidatos, de incluso a su ex presidente, para terminar apoyando con bastante pocas ganas, me da la impresión a mí por lo que uno ve, a un Alejandro Guillé. Yo no veo mística, yo no veo ningún... En el caso nuestro quizás tenemos en este momento menos votos, quizás, pero lo que uno sí percibe en el Frente Amplio es que hay muchas ganas, que hay mucha mística, que hay un trabajo de mucha gente que está deseosa de que efectivamente las cosas cambien. Déjame preguntarte por una cosa que lo encontré medio... estamos terminando ya, pero te quiero preguntar por lo que pasó en Tarapacá. ¿Qué es esto de que ustedes presenten a un senador del Frente Amplio que se llama Rigoberto Rojas y que después el Partido Poder, creo, y además el Frente Amplio dice y llama a no votar por él? El Partido Poder sacó una declaración en la cual explica claramente que ellos cedieron un cupo a una persona independiente que pasó a ser candidato a senador, sí. Efectivamente, y se suponía que coincidía con todos los planteos, propuestas, tanto programáticos generales como del partido mismo. Bueno, salió ahora con estas declaraciones bastante insólitas en que rechazaba el aborto 3 causales, rechazaba, creo, el matrimonio igualitario, rechazaba, en fin, una cantidad de cosas. De estas variables temáticas de valores, sí. Bueno, y el Partido Poder inmediatamente declaró, bueno, este señor no tiene nada que ver con nosotros, no coincidimos para nada, hemos querido ser muy claros y muy transparentes. Es más, te digo, eso ha pasado con algunos otros candidatos, yo en el caso de las municipales me ha tocado verlo muchas veces, y lo importante acá es ser muy claro, denunciar la situación, explicar que efectivamente no coincide, aunque eso no signifique perder votos, nos da lo mismo, pero ser muy claro en términos de principio. ¿No es un poquitito un despelote eso de que tú presentes un cupo? Es un cupo para senador, nada menos, de una coalición que están haciendo y que quiere tener presencia en todas, y que no hagan el chequeo de cómo es el personaje. Yo creo que no es la mejor de las situaciones, pero creo que cuando tú estás levantando alrededor de, me parece que son 200 candidatos a diputados, 40 o 30 candidatos, o no más, candidatos a senadores, estás levantando una lista de cores completa en todo el país, te pasan ese tipo de situaciones. Y yo creo que lo importante ahí es dar una respuesta clara, firme, como la ha dado el Partido Poder y la ha dado todo el Frente Amplio, en términos de que esa postura que tiene esa sesión no tiene nada que ver. El Frente Amplio tiene re clara sus planteos, están en un programa de gobierno, los ha manifestado Beatriz Sánchez, lo hemos manifestado todos nosotros, y están muy lejanas de lo que pueda decir ese señor. Tomás Hirsch, te quiero agradecer que hayas venido acá a Última Mirada. A ti, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una síntesis y volvemos.
La relación entre los candidatos se tensa. Esta vez Carolina Goich remarcó sus diferencias con Alejandro Guillier y descartó convertirse en su generalísima en caso de que Guillier pase a una segunda vuelta. Muchos creen que la elección ya está cortada, que pareciera que ya está definido. Y yo les quiero dar una noticia, sobre todo a Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, que de repente uno los escucha y parece que cada día más tienen discursos